Esto que nos habla precisamente del compromiso que deberíamos tener como, como sociedad, hacia una sociedad con mayores derechos civiles, muchísimo más abierta, y cómo es que hay puestos que no se le permiten a un extranjero, me lleva a colación de lo siguiente, de lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México. Mire, le voy a poner el ejemplo. Nestora Salgado consigue ser senadora de México. Nestora Salgado, quien ha sido, pues lo sabemos todos, una gran luchadora por los derechos civiles, una mujer que fue inmigrante aquí en los Estados Unidos, que limpió hoteles para sacar adelante a sus hijas, una mujer, pues vamos, con este bagaje absoluto del activismo y de ser parte de ese pueblo. Ella tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense cuando la consigue, imagínese, doctora. Tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense para que le permitieran ser senadora. Hoy tenemos la figura del diputado migrante, una figura absolutamente necesaria para nosotros como mexicanos en el exterior. Y es la Ciudad de México la que está intentando por primera vez que tengan un diputado migrante, una persona que sea, pues que viva aquí, que resida aquí en los Estados Unidos y que pueda aportar algo al respecto. Pero según me entero, según me comentaba usted previamente, se deroga la figura del diputado migrante, a pesar de los esfuerzos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se deroga luego de estas intentonas, me parece que de legisladoras del PRI. ¿Qué nos puede decir sobre esto, sobre este retroceso al que nos enfrentamos, doctora? Fíjate, Toño, que en la Ciudad de México, la Ciudad de México ha tenido algunas luces muy interesantes en términos de avances democráticos que, pues, al final de cuentas, permean al país en general, ¿no? Se va tardando y obviamente cada entidad va teniendo sus propios ritmos, pero la Ciudad de México en el 2017 aprobó una constitución muy interesante, muy avanzada. Como tú lo sabes, las leyes son, digamos, punta de lanza hacia lo que uno quisiera ir y el camino siempre es tortuoso, no es fácil. El punto aquí es que uno de los asuntos que se colocó en este cambio político más estructural, no solamente en la Constitución, fue incluir una figura que reconozca no solo los derechos político-electorales de quienes radican en el extranjero en el caso de la Ciudad de México, como está para el país en su totalidad, sino también el hecho de que por primera vez en esta ciudad puedan aspirar a ser representantes, es decir, a una diputación radicando en el extranjero. Es una cuestión que no es única de la Ciudad de México. Otros estados del país ya lo tienen, o sea que tampoco se pongan a creer que es un invento chilango, para nada. Al contrario, estamos rezagados en ese tema. Lo que es interesante es que en el caso de la Ciudad de México incluso se convocó a una comisión especializada para ver cómo se podría aprovechar el ejemplo de los otros estados que ya tienen esta figura y realmente potenciarla. Realmente, en lugar de quedarse en una cosa, de una convocatoria mínima, porque no se hace un ejercicio más amplio, se pudiera realmente dar un brinco y eventualmente otros estados tomar este ejemplo de la Diputación Migrante Chilanga. Entonces, se avanzó con eso, se hizo un ejercicio interesante y ahora le toca a los diputados de la Ciudad de México dar pues el avance y anunciar a lo mejor lo que tiene que ver con cómo los tiempos, porque está estipulado que para el 2021 ya tendrían que tener una representación en el Congreso, un diputado o diputada migrante. Entonces, apuran los tiempos, Toño. Pero resulta que la señora Leonor Gómez Otegui, efectivamente del PRI que hace poquito se pasó al PT, o sea que también ahí vamos ahorita a hablar un poquito de qué pasa con estos cambios, estas jugadas de ajedrez muy forzado, en el cual ella empujó para que se derogara la figura de diputación migrante, lo que se aprobó en la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Ciudad de México ayer, Toño. Esto es gravísimo, porque en primer lugar muestra un nivel de ignorancia absoluto en un tema que no es de ayer, es un tema que viene, digamos, como una lucha y conquista política de ustedes, los mexicanos que radican en el extranjero desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí es una paradoja interesante. Ayer el presidente López Obrador celebraba el hecho de que se está logrando que las remesas no tengan un cobro excesivo por un banco, ¿no? Incluso fue primer plano en muchos diarios, y además el hecho de que la importancia de las remesas, bueno, sí, muchas remesas, querido, pero nada de votos ni opinión política.
Nos interesa su dinero, pero no su opinión, Sí, y así mucho es. menos su representación. El mensaje es tremendo, Toño. Sí, así es es tremendo y es terrible, doctora, es absolutamente descorazonador. Eso de cómo es que, yo lo siento así muchas veces, cómo es que el INE se pasea aquí en los Estados Unidos y dicen, ay, venimos a fomentar el voto en el exterior, y esos diputados locales vienen y platican con nosotros aquí, se vienen a pasear aquí a Chicago, o a San Antonio, o a El Paso, o a Los Ángeles, van a Rodeo Drive y todo eso, se la pasan re bien, van ahí al teatro chino, por ejemplo, ¿no? Y simplemente nos dan esa puñalada por la espalda, ¿no? Esto que está haciendo esta diputada, que era priista y que ahora es del PT, es una verdadera, o sea, yo no le veo ningún sentido. No sé cuál es la realidad que esté dando ella, cuál es su realidad para que esto exista, que no haya tantos diputados acá, que no les quiten puestos a ellos. Mira, es que yo creo que vale la pena desmenuzarlo tantitito, Toño. Mira, primero esto es cuestión de los diputados, no de los órganos electorales. Y te voy a decir por qué vale la pena separarlo. Porque justamente, si se logra una diputación migrante, esto que me dices de que si los consejeros electorales van o vienen o no vienen, justamente tendría una representación que podría hacer ese trabajo. Entonces, ahí es donde lo que es muy interesante es que, por un lado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México sí hace su trabajo. Se acoge a lo que le están diciendo y usted apúrese porque me tiene que crear una figura jurídicamente perfecta para que pueda llevarse a cabo ya en una elección en el 2021, ¿no? En el 2021. Y por otro lado, en el Congreso, los diputados, que no es lo mismo, Toño, aunque sean autoridades, no es lo mismo, en el Congreso, una señora, Leonor Gómez Otegui, digamos, avanza y logra los votos para derogar una figura que es de avanzada, y no solo eso, y lo insisto, ni se inventó ayer, ni es la única en el país, que tampoco se dé ese argumento, no es ningún invento chilango, y al contrario, lo dije ya, estamos atrasados en esta figura. Es una vergüenza que la Ciudad de México, dándose, el hecho de que es una ciudad de avanzada, apenas va a incorporar esta figura como tal. Entonces, lo que tenemos y donde debemos dirigir muy claramente nuestra visión y nuestra fuerza, no es a la autoridad en su totalidad, porque aquí también entra la parte de la disputa muy interesante de qué están jugando cada uno de estos. En este caso, es una persona que claramente, pues, lo que está jugando es al priismo dentro del PT, y ahí yo los intereses ocultos de la señora, pues que se los pregunte a sus dirigentes de ese partido, porque lo que están haciendo es echarse encima a la comunidad migrante mexicana, y te insisto, qué paradoja que se anuncia esto el mismo día que un presidente de nuestro país, bueno, el presidente de nuestro país, celebra y agradece el envío de remesas. Entonces, el mensaje es patético, puesto así, y sobre todo porque al final de cuentas, tú me dices, bueno, ¿por qué lo harán? Te lo juro, Toño, que por ignorancia. Yo creo que además de todas saber sus cosas políticas, qué está vendiendo, qué se está vendiendo ahí abajo, pero el otro punto es un nivel de incapacidad de entender los tiempos contemporáneos, de entender lo que ya ha pasado en otras entidades del país y lo que significa como mensaje político, incluso para el mundo, Toño, porque un país que tiene el nivel de población que radica en el extranjero tiene que inventar figuras que los incluyan, y esta ciertamente es una. Yo lo que quiero ver, porque ahí es donde yo hoy te voy a aventar la pelotita, ¿cómo va a reaccionar la comunidad mexicana, sobre todo la oriunda de la Ciudad de México, ante desplante de esta mujer que ciertamente pues está diciendo, ustedes ni me importan ni me interesan? Pues mire, doctora, los que votamos, los que sí votamos, los que sí sacamos nuestra credencial de elector y que vemos sin censura, estoy seguro que todos estos, este público consentidor, que le están viendo, que le están escuchando en estos momentos, seguramente van a decidir no votar por el PRI, obviamente, ni por el PT, debido a esta determinación, así de sencillo. Eso es lo que yo creo que tendrá como reacción el mexicano de acá, la mexicana de acá. Bueno, ese es por un lado, pero la otra es, ¿por qué tendrían que dejar que una diputada decida sacarlos de la jugada? Así cuando es. son más, ella va a ser diputada 3 años y se va, y la otra es
y además ni siquiera es pluri, ni siquiera es de representación. Y la otra es que es muy interesante. ¿Por qué tendría una comunidad que está empoderada, que políticamente se ha manifestado? Y ojo, Toño, el nivel de personas que se han seguido credencializando de los mexicanos se ha acelerado, y yo lo celebro y los invito a que sigan haciéndolo, porque al final de cuentas ese documento va a volverse el documento de identidad de alguna manera, pues. No estoy diciendo que exactamente esa credencial, pero el hecho de que se incluyan permite que después den el paso a, ya teniendo la credencial, darse de alta como electores y después ya poder efectivamente estar en el registro, ¿no? Para poder votar cuando se haga. Entonces, si ya dieron ese paso, den el que sigue y aprendan, digamos, no tanto aprendan, sino enséñenos, Toño, enséñenos cómo se hace política transnacional, claro, en el sentido de presionar a él, no solo a esta diputada, ahí está el Twitter, ahí está el Facebook, ahí están las cartas que en Estados Unidos se usa tanto y que en México debería también copiar, desde que decía yo, ¿por qué no copiamos también lo bueno, Toño? ¿Por qué no aprendemos de esa cultura política estadounidense que tiene cosas muy interesantes y quienes radican allá lo saben? Bueno, pues es el momento en que también como ciudadanos pueden ejercer esa ciudadanía presionando a las autoridades locales de la Ciudad de México, y te lo digo, sean o no chilangos, porque esto es un mensaje que al final es para toda la comunidad, ni me interesan, y uno de los argumentos de esta señora es que como votan pocos, la verdad lo que muestran es que no les interesa. Así y ahí es, ya se volteó la pelotita. Exactamente, obviamente sabemos doctora. muy bien que no va por ahí el asunto. Así es, doctora. Con eso tienen el sartén por el mango estos, disculpe usted la expresión, pero estos desgraciados. Por eso tienen el sartén por el mango, porque no ven algún tipo de participación. Pues de todos modos, si fue un poquitito más del 1% en las elecciones pasadas la participación de los mexicanos, ¿qué nos pueden hacer? Bueno, yo le digo una cosa, hay los que sí nos organizamos, hay los que sí estamos comprometidos con la causa, hay los que queremos, en definitiva, ser parte del movimiento que cambie, que transforme a nuestra realidad como mexicanos acá desde los Estados Unidos. Pues bueno, nosotros vamos a seguir con esto. Yo te lo voy a voltear. A ver, dígame. No, perdón, Toño. Te iba a decir, te voy a voltear el argumento. Es al Estado al que le corresponde generar las condiciones y animar y sumar a la ciudadanía a que participe, y no a la ciudadanía tener que estar todo el tiempo demostrando que sí quiere, por favorcito. Y justamente lo que está haciendo esta mujer es voltear el argumento. Su responsabilidad es generar todas las condiciones posibles, viables y jurídicamente impecables para que más y más y más gente pueda de manera más fácil participar. Y al contrario, deberíamos de celebrar que se duplicó el número de gente que pudo votar ya y lo hizo. Entonces, yo te digo, descalifico totalmente la actitud de una diputada como esta señora Leonor Gómez Otegui, porque realmente lo que hace es hablar como el viejo régimen. Pues doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, esta ha sido una plática verdaderamente importante para nosotros los que vivimos acá y para los que viven también allá, para que exista un intercambio, un enlace, un vínculo para que se entienda realmente qué es lo que se necesita y para que hablemos de esta figura tan importante para nosotros los mexicanos desde que viven en los Estados Unidos. Esos mexicanos que, mal que bien, con sus remesas están manteniendo la economía de México. Doctora, ¿cómo la puede contactar la gente en sus redes sociales? Cuéntenos. ¿Cómo no, Toño? Mira, pues si quieren pueden seguir la cuenta de @migrantólogos, que tratamos de subir algunos posts muy interesantes y también ponernos algunas cosas que creo que son de interés en general de la comunidad binacional que lo somos. Y bueno, en mi cuenta personal, pues cuando quieran, pero ese ya es como más chisme local siempre, y es @Letichelius, porque mi segundo apellido es Chelius, entonces Letichelius. Y ahí a sus órdenes, y pues cada martes con ustedes, Toño. Pues excelente, querida doctora, estamos más que listos y preparados para hacer contacto con usted y como siempre le agradecemos, fue una plática fantástica, le digo, muy propositiva para que podamos nosotros sacar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, doctora, siempre es un placer, un privilegio platicar con usted. Un abrazo hasta allá y espero que los fríos estén contenidos, Toño. Hasta pronto. Por ahora, porque vienen muy fuertes para el Día del Pavo, para el Día de Acción de Gracias, doctora. Entonces, vienen dos tormentas muy fuertes aquí en los Estados Unidos, así que esté pendiente si nos está viendo desde la Unión Americana.
Así es. Bueno, pues un abrazo hasta allá a todos, Toño. Gracias, doctor.